Putin. La ofensiva ucraniana ha comenzado sin ningún éxito. El presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que Ucrania ha comenzado su muy anunciada ofensiva, pero no ha tenido ningún éxito por el momento. Se puede constatar con certeza que la ofensiva ucraniana ha comenzado. Eso es lo que indica el uso de reservas estratégicas. En ninguna de las zonas del frente las fuerzas ucranianas alcanzaron los objetivos, es absolutamente evidente, ha dicho el mandatario a la prensa este viernes. Según el mandatario, Ucrania ha sufrido pérdidas significativas en los últimos días, que superan niveles normales. Ha dicho que todo ello es gracias a la valentía y el heroísmo de los soldados rusos y a la correcta organización de las fuerzas. Todas las tentativas de contraofensiva han fracasado, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía conservan su potencial ofensivo, ha asegurado. Para el jefe de Estado, las impactantes cifras de bajas de Ucrania son una tragedia debido a las acciones de Kiev en años anteriores a la operación militar iniciada el 24 de febrero de 2022. Quiero señalar que esta tragedia se debe a los acontecimientos que tuvieron lugar en años anteriores, y la responsabilidad de los mismos recae enteramente en el régimen de Kiev, cuya primaria fuente de poder reside en el golpe de Estado. Insiste. Munición de la OTAN destruida. Esta semana, el ministro de Defensa ruso también confirmaba que las fuerzas ucranianas habían perdido hasta ese periodo más de 3.700 soldados, 52 tanques, 2.074 vehículos blindados, 197 coches, 5 aviones y 2 helicópteros. Tras ser consultado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky si la contraofensiva, en efecto, había comenzado a primeros días de la semana, solo se limitó a decir que todos la sentirán. Cuando la vean y la sientan, entonces habrán comprendido que ha comenzado, dijo el miércoles. La ofensiva nocturna de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente de Zaporozhye fracasó de nuevo. La ofensiva nocturna de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en el frente de Zaporozhye no logró sus objetivos. En un intento de romper las posiciones defensivas, el ejército ucraniano volvió a utilizar tanques y vehículos blindados con la esperanza de suprimir los destacamentos avanzados de los regimientos 291 y 70 en el sector Orekovsky del frente Zaporozhye en el área de Rabotino-Verbovo. La artillería rusa, al notar el movimiento del enemigo, abrió fuego pesado en las coordenadas indicadas. Varias unidades de equipo enemigo fueron destruidas incluso antes de que pudieran acercarse a las posiciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas rusas, equipadas con sistemas de misiles antitanque, también se encontraron con los vehículos blindados que se acercaban, destruyendo varias unidades más de equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A pesar de la intensidad de las hostilidades, la situación no ha alcanzado un nivel en el que se requiera la intervención de la aviación. Además de su maniobra ofensiva, el enemigo también llevó a cabo la minería remota de la carretera que une Novoprokopivka y Rabotino en un intento de bloquear los accesos para los refuerzos rusos. No es sorprendente que las Fuerzas Armadas de Ucrania pudieran acercarse a cierta distancia a la primera línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Rusia en la llamada zona gris. Aquí estalló una feroz batalla, cuyos resultados siguen sin estar claros en este momento. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado llevando a cabo un asalto infructuoso contra las posiciones rusas por sexto día.
En algunas secciones de la línea de contacto, LFS, en la zona de la operación militar especial, se observan intensos enfrentamientos militares. En particular, en la región de Zaporozhye, la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia ha continuado sin éxito durante 6 días. Según Slatkov, a pesar de los esfuerzos del enemigo, la línea del frente es actualmente estable y el enemigo no pudo romper las líneas defensivas rusas. Según él, las tropas ucranianas utilizan las tácticas de las olas de asalto, lo que implica la preparación preliminar de la artillería, luego el avance de varios grupos blindados para acercarse a las posiciones de las Fuerzas Armadas de RF, asaltar las trincheras y mantener el territorio ocupado en previsión del acercamiento de las principales fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, según el comandante militar, la artillería rusa destruye con éxito los objetivos blindados enemigos tan pronto como caen a su alcance. Si el grupo de asalto logra acercarse a nuestras posiciones, unidades de rifles motorizados entran en la batalla, demostrando una fuerte resistencia. Slatkov también dio detalles, hablando sobre el hecho de que después de un ataque fallido, el equipo enemigo sobreviviente se retira a sus posiciones originales, repone municiones y combustible, y nuevamente entra en batalla. Al mismo tiempo, la duración de una ofensiva de asalto puede variar de 30 minutos a varias horas. Ayer, la infantería rusa y las fuerzas especiales destruyeron al enemigo en todas nuestras trincheras, donde lograron aterrizar ayer y anteayer. Incluso recuperamos nuestras posiciones en la zona gris, donde estaba sentada nuestra guardia de combate, detalló Slatkov sobre la situación. El corresponsal de guerra también explicó por qué las Fuerzas Armadas de Ucrania eligieron las tácticas de operaciones ofensivas en columnas y a lo largo de las mismas rutas. La razón de esto es la extensa minería del territorio y la presencia de un sistema de defensa efectivo por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia, incluida la artillería y la aviación. Slatkov enfatizó que, a pesar de las grandes pérdidas de personal y equipo, el comando ucraniano continúa enviando nuevos grupos blindados de asalto a la batalla. Sin embargo, el sistema defensivo construido por el comando ruso resiste con éxito estas ofensivas, evitando que el enemigo se abra paso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania revelaron por primera vez sus pérdidas en las batallas cerca de Malaya Tokmachka. Como resultado de los enfrentamientos cerca de la aldea de Malaya Tokmachka en la región de Zaporozhye, se presentan nuevos datos sobre pérdidas. Según informes recientes, un tanque Leopard 2A6 fue destruido en los enfrentamientos, y 2 o 3 más fueron dañados y abandonados en el campo de batalla. Un vehículo blindado de combate de reconocimiento estadounidense M2A2 Bradley también fue destruido, 4 más fueron dañados y abandonados en el campo de batalla. En cuanto a los vehículos blindados, un vehículo protegido multipropósito estadounidense Oshkosh MATV y probablemente 2 Max Pro fueron dañados y abandonados. Entre otros equipos, un vehículo blindado VAP francés, un vehículo blindado de transporte de personal IBR, 765 holandés y un vehículo de desminado BMR, 2 fueron dañados y abandonados. Dado que esta área es actualmente una zona gris, es posible que algunos de los equipos dañados sean evacuados más adelante. Sin embargo, todo dependerá de qué fuerzas serán las primeras en tomar el control de la zona gris resultante.